En mayo 27 del 2021 se encontraron 215 cuerpos de niños enterrados en una fosa común en una de las escuelas residenciales de Canadá ubicada en Kamloops, BC. Esto, además de traer conmoción y justa crítica de la población canadiense a las autoridades gubernamentales, también ha creado escándalo alrededor del mundo y pues nos invita a revisitar temas históricos que hablan sobre la asimilación cultural, así que exactamente eso vamos a hacer en este video. Comencemos con esto. El país que ahora conocemos como Canadá, hace 500 años estaba habitado por una multiplicidad enorme de pueblos originarios, por colonizadores franceses y por colonizadores ingleses. Estos dos colonizadores europeos se disputaban el dominio del territorio más hacia el oeste, lo que actualmente es Ontario y Quebec. Debido a esta disputa, ambos grupos de colonizadores entendían la importancia de tener a las fuerzas indígenas de sus lados. ¿Por qué? Porque además de tener conocimiento profundo sobre la geografía y sobre la botánica del lugar, también añadían números a su poder militar. Entonces, el inicio de la relación entre indígenas y colonizadores europeos era mucho más de necesidad y de igualdad que lo que conocemos actualmente. Hasta que algo ocurrió. Algo del otro lado del mundo ocurrió que tuvo efectos de este lado del mundo. Y a lo que me refiero es a la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue disputada igualmente entre británicos y franceses, no sé por qué, pero así lo hicieron. Y los ganadores resultaron ser los británicos. Dado que esto fue así, los franceses tuvieron que ceder el control político y geográfico y militar y etcétera. En fin, los franceses le dieron la parte de Canadá que ellos tenían a los ingleses. Esto trajo muchísimos problemas y muchísimas rebeliones del lado de los francos, de los francófonos, contra el gobierno británico, porque pues ellos no me gobiernan, pero de todas maneras vamos a enfocarnos en otra cosa. Habíamos dicho que los europeos y los indígenas hasta este punto habían sido existía un trato de igualdad, pero con el dominio total y absoluto de la colonia británica, de un momento a otro y por decisiones que se tomaron del otro lado del océano, todo en este país, o bueno, todo en ese territorio, porque no era un país, aún cambió. Lo que ocurrió fue que los indígenas dejaron de ser aliados, dejaron de ser vistos como una presencia importante y estratégica para pasar a ser una cuestión, casi como un estorbo. Digamos que los británicos tenían esta idea de crear una nueva nación, un nuevo país, y necesitan tierra para crear ese nuevo país. Pero esa tierra está siendo ocupada por personas que antes nos eran útiles, pero ahora ya no tanto. Así que, ¿cómo vamos a resolver este asunto? ¿Cómo vamos a lidiar con estas personas? Muy a la manera británica, ellos vinieron con la idea de hacer tratados o treaties. Estos tratados eran negociaciones entre pueblos indígenas y colonizadores británicos. Y mucho hay que decir solamente de estos tratados. Pero los tratados es un tema muy profundo, es un tema que tiene muchas ramificaciones y que requeriría su estudio y su video propio. Pero entonces eso lo dejamos para después y seguimos con la historia de cómo llegamos a las escuelas residenciales. En pocas palabras, estos tratados negociaban el uso de la tierra por los británicos por ciertos servicios proveídos de la corona inglesa. Estos servicios eran agua potable, enseñanza de la agricultura, iban a darles semillas, iban a proveerles si en algún momento escaseaba el alimento, escaseaba el agua, había un invierno muy duro, es decir, iban a darles protección y estos tratados también incluían la educación. La corona inglesa prometió darle educación a todos los niños indígenas. Suena bien, ¿no? That's the dream. La colonia inglesa llegó con una nueva idea que se llama Kill the Indian in the Child. Dado que ellos habían prometido educación para los pueblos indígenas, lo que ellos hicieron fue crear escuelas residenciales. Alrededor de 1830, el gobierno canadiense se juntó con diferentes iglesias. La iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia protestante y la iglesia metodista. La alianza
entre instituciones religiosas y el gobierno canadiense fue el inicio de las escuelas residenciales. Porque antes las boarding schools, estas escuelas donde los niños vivían, eran dirigidas por instituciones religiosas y vivían de becas, de funding que el gobierno daba. Pero no fue hasta los años 1830-40 cuando el gobierno decidió tomar este sistema educativo como propio y expandirlo a través de toda la federación. Estas escuelas residenciales, sin temor y sin vergüenza alguna, decían que eran un sistema de asimilación cultural. Es decir, que para deshacerse del problema indio, de Indian Problem, lo que tenían que hacer es captar a los niños indígenas lo más pequeños que se pudiera para así civilizarlos, enseñarles la manera de los británicos y su misma religión. Niños tan pequeños como 3 años hasta los 17 tenían que asistir a estas escuelas residenciales y fue en 1855 cuando la asistencia a estas escuelas se volvió obligatoria. De no ser así, si tú eras un padre que no quería mandar a su hijo a una de esas escuelas, podía ser perseguido o incluso encarcelado. Pero ¿cómo eran estas escuelas? ¿Qué les enseñaban? ¿Qué pasaba? ¿Por qué hubo tantas atrocidades en contra de los indígenas? Pues vamos a ver su currículum. Ok, el currículum de las escuelas residenciales podía variar un poco. Había algunas escuelas donde los niños y niñas tenían que vivir allí todo el tiempo, 12 meses al año. Es decir, que una vez fuera de su comunidad, ellos no sabían si volverían a regresar allí. Mientras que otras escuelas manejaban una cuestión de 10 meses en la escuela, 2 meses en la comunidad. La mitad del día estudiaban y la segunda mitad del día les enseñaban labores. Toda la educación era en inglés, toda la educación era cristiana y adoctrinaban a los niños para que vieran el mundo indígena como algo primitivo o sin sentido. Como podemos imaginar, y dado que el germen de estas escuelas fue el odio hacia lo indígena y fueron creadas como un intento de su erradicación, en estas escuelas se presentaron cientos y cientos y cientos de crímenes. Podemos empezar con los problemas de salud. Los niños vivían en condiciones deplorables, todos estaban encerrados, había poca ventilación, la tasa de mortalidad por tuberculosis era del 48%. Es decir, que de 100 niños que llegaban de diferentes reservas, solamente 52 volvían a ver a sus familias. Existió el abuso sexual, el abuso físico, la tortura, experimentación médica, negligencia, inanición, muertes por congelamiento. Incluso hay evidencia de que una de las escuelas, la Escuela Residencial Santa Ana, que funcionó de 1904 a 1973, tenía una silla eléctrica en el sótano y la utilizaban en contra de los estudiantes. Se convirtieron tantos abusos en los 150 alrededor años que las escuelas residenciales existieron y aún así hubo algo que no pudieron ver. Para los años 50 del siglo pasado era obvio que estas escuelas no estaban dando resultados. 100 años de maltrato a la cultura indígena y aún había personas que hablaban la lengua, que seguían las tradiciones, que conocían la cultura. ¿Qué pasa? El intento de asimilación cultural había sido un gran fracaso, pero lo que lograron las escuelas residenciales fue crear una gran fractura social. Pero en un momento vamos a hablar de eso. Primero vamos a ver sobre qué pasó, cómo fue el final de estas escuelas residenciales. Uno de los primeros antecedentes de oposición a esto fue el libro National Crime de Peter Bryce en 1920. Este fue el doctor que visitó alrededor de 50 escuelas residenciales, que se dio cuenta de lo deplorable de la situación. Él fue el que calculó la tasa de mortalidad de la tuberculosis y fue décadas después que escribió este libro. Pero aún así no causó la repercusión social que se necesitaba en ese entonces para detener las escuelas residenciales. En 1973 se creó Indian Control of Indian Education. Fue un documento, una carta emitida por la Asamblea de las Primeras Naciones para recobrar la autonomía en la educación de sus niños. Como muchas gracias Reina Elizabeth por la escuela, pero creo que de ahora en adelante podemos hacerlo nosotros, no sé, como que está muy culero. Estos y otros esfuerzos llevaron a la creación de Royal Commission on Aboriginal People. Esto es un documento masivo
de 5,000 cuartillas, donde juntaron entrevistas, testimonios, experiencias y evidencia de todo lo que se realizó en este sistema educativo. Y un fun fact sobre esto es que este reporte contenía tantas historias de abusos a los derechos humanos que para los sobrevivientes fue una posibilidad crear una demanda cívica contra el gobierno de Canadá. Esta demanda cívica era tan grande que podía llevar a la bancarrota a todo el Estado canadiense. A pesar de no haber exterminado la cultura indígena, crearon una serie de traumas y de problemas culturales y sociales. El primero de ellos es la dislocación cultural, es decir, que estas escuelas se encargaron de crear estigma y de educar a partir de la culpa y de la vergüenza y de la humillación y del dolor, quitando, disminuyendo, negando el valor de su propia cultura, creando traumas, pues. Y bueno, con todo esto, ¿qué se ha hecho hasta ahora? La última escuela residencial cerró en 1997. Que estaba en Nunavut. En 1998 crearon el Statement of Reconciliation, el gobierno canadiense reconociendo que se la voló. Este statement, esta declaración, se concentraba sobre todo en abusos físicos y sexuales, pero no discutía y no ahondaba en otras técnicas de asimilación. Años después, en el 2007, se creó el Indian Residential School Agreement. Es decir, esto fue un megaproyecto para dar dinero, apoyo psicológico y un día conmemorativo. Un año después, en el 2008, el primer ministro de ese entonces, Stephen Harper, hizo el Statement of Apology. Pero esto trajo algunos otros problemas. En primer lugar, muchos dudaban de la sinceridad de esta disculpa y otros lo veían como una solución sencilla. No alcanza a cubrir todo lo que las escuelas residenciales provocaron, lo cual nos lleva a la última parte de este video. Imaginando nuevos mundos. Todos estos fueron intentos de reconciliación. Esa es la palabra que utiliza el gobierno canadiense. Vamos a darles dinero, vamos a darles educación, vamos a darles apoyo psicológico, pero en realidad yo no sé si necesitamos más personas siendo analizadas a la manera freudiana. Como hemos visto, el problema con esta disculpa es que puede parecer superficial. No habla sobre las condiciones actuales de las reservas, por ejemplo, que no tienen acceso a agua potable. Tampoco reflexiona ni critica la mera existencia de reservas en el 2021. Tampoco habla, por ejemplo, sobre la distinción entre provincias y territorios, siendo los territorios los lugares con más población indígena y los que no tienen derecho a la autogestión. Todos esos territorios son gobernados directamente por Ottawa. Entonces, aquí se traza una línea como cómo llegar a una verdadera reconciliación. Incluso artistas indígenas han dicho como sí, sabemos que lo sienten, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que van a hacer? Un jefe cuyo nombre voy a destruir, que se llama Anishinaabe Wabkineu, escribió en el 2012: "The truth about reconciliation is this. It is not a second chance at assimilation, a kinder, gentler evangelism, free from the horrors of residential schools era. Rather, the true reconciliation is a second chance at building a mutually respectful relationship." Rosemary Nagy escribió en el 2013: "Full reconciliation will involve the process of decolonization, thus entirely reconfiguration of system." Y es que la verdad es una tarea difícil porque la reconciliación debe ser algo sistemático, debe ser algo radical en mi punto de vista. Es que podemos tomar este caso canadiense y extrapolarlo hacia todo lo que está ocurriendo en el mundo. Los problemas de asimilación cultural, los problemas de racismo, los problemas de desigualdad existen en todas partes y cada vez más pronunciadas. Una de las soluciones potenciales que yo veo y siento que requieren mucha discusión es la completa disolución de los estados nacionales como los conocemos hasta ahora. ¿Quién sabe? Quizá una de las conclusiones a las que quiero llegar es que los delitos cometidos en las escuelas residenciales resuenan tan fuertemente en la actualidad porque es evidencia clara y presente y todavía viva. Es decir, las personas que fueron violentadas y los violentadores todavía caminan entre nosotros.
Además, me parece que las escuelas residenciales son un muy buen ejemplo o podrían funcionar como muy buena metáfora de los planes y de las intenciones del colonialismo, ¿no? En la teoría se escucha muy bien. Vamos a darles agua, vamos a darles comida, vamos a darles educación, y en la práctica es abuso tras abuso, tras abuso, tras abuso. Pero escríbanme en los comentarios, ¿ustedes sabían de esas escuelas residenciales? Si sí sabían, qué les pareció, algún otro ejemplo, algo de lo que quieran, les interesa conocer sobre los tratados. También, llegando a este punto, tengo que declarar que el 99% de esta información, es decir, que toda la información menos los memes, lo conseguí del curso gratuito de la Universidad de Alberta sobre temas indígenas. Voy a dejar en la descripción algunos enlaces de artistas y activistas indígenas que me parecieron increíbles y que me gustaría que ustedes también pudieran conocer. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Adiós.